William Henry Gates III, más conocido como Bill Gates, es un informático de Seattle, cofundador de la empresa Microsoft, que desde que tenía 15 años se dedica a la creación de software para ordenadores personales que le ha hecho convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. En Estados Unidos era tremendamente admirado, representaba el sueño americano, que había creado un imperio, una familia y que donaba gran parte de su fortuna a fines benéficos. Sin embargo, Gates despierta tanto admiración como animadversión a partes iguales. De hecho, desde la conferencia TED en 2015, se ha convertido en el centro de miles de teorías de conspiración en torno a la pandemia sufrida en 2020. Pero ¿quién es Bill Gates realmente? ¿Es un genio informático que dona parte de su fortuna altruistamente por el bien de la humanidad? ¿O es un empresario sin escrúpulos cuyas acciones están motivadas por fines perversos y oportunistas? Suele decir que el dinero no tiene ninguna utilidad para él, que su interés radica en construir una organización y llevar los recursos a los más necesitados del mundo. Se declara a sí mismo conservador, que no tiene gustos extravagantes y que rara vez derrocha el dinero. ¿Pero es eso cierto? Me viene a la mente una frase de la Biblia que decía, por sus obras los conoceréis. Lo que viene a decir que no solo tenemos que oír lo que dicen las personas, sino que tenemos que observar cómo viven y cómo actúan para conocer la verdad. La casa donde vive Gates tiene un valor de 154 millones de dólares, está ubicada en Medina, Washington, rodeada de un entorno natural. Tardaron 7 años en construirla a su gusto. La llamó Xanadu 2.0. Tiene una extensión de 20 kilómetros, vistas al lago Washington, 7 dormitorios, 24 baños, biblioteca privada con techo de cúpula de 640 metros cuadrados con sala de lectura con chimenea y estanterías secretas, piscina de 18 metros con sistema de sonido ambiental bajo el agua, gimnasio de 230 metros, sauna, una alberca, 6 cocinas, 23 aparcamientos, uno de ellos bajo tierra, y sistema de servidores en toda la propiedad con sensores para determinar configuraciones de imágenes, temperatura e iluminación según las preferencias del usuario. Por otro lado, posee una mansión costera que adquirió en plena pandemia por 43 millones de dólares, en la localidad costera de Del Mar, en el condado de San Diego, California, calificada como la casa más cara de San Diego, de 548 metros cuadrados, con calefacción en suelo, 6 dormitorios, 3 cuartos de baño y un aseo, vistas al Océano Pacífico y terraza de 40 metros frente al mar. Además, posee una finca de casi 93 hectáreas a las afueras de San Diego, California, de 18 millones de dólares, que incluye una pista de entrenamiento de tierra de 1 kilómetro, 4 establos con casi 100 caballos, 3 apartamentos, 4 graneros grandes con habitaciones para hasta 32 personas, con cocinas y baños. A su vez, se compró la isla más grande de la República de Belice, valorada en 25 millones de dólares, con una extensión de 161 hectáreas. Posee un Porsche Coupé 959, un Porsche 911 Turbo, un Ferrari 358 TB, un Porsche Carrera Cabriolet 964 y un Jaguar XJ6. Mencionar, por supuesto, su jet privado Bombardier BD700 Global Express con capacidad para 19 personas, adquirido por 40 millones de dólares. Y si por si esto no fuera suficiente, Gates tiene en su poder el manuscrito del Codex Leicester de Leonardo da Vinci, adquirido en el 94 en una subasta por 30 millones de dólares, 72 páginas escritas por el propio Da Vinci de su puño y letra, entre los años 1508 y 1510, uno de los libros más importantes de toda la historia de la humanidad. So I'd still be viewed as conservative. I don't have that many things that are extravagant tastes. En el caso de Gates, los que lo conocen dicen que era un buscador de emociones. Antes de casarse, le gustaban mucho las fiestas desenfrenadas, y cuando iba a dar una charla en alguna feria tecnológica, se apuntaba después a tomarse algo, emborrachándose con facilidad. En 1973 frecuentaba la zona de combate de Boston, una zona conocida por los clubes de striptease, los cines porno y la prostitución. Según él, no participaba, simplemente iba a los restaurantes a comer y leer libros. En más de una ocasión, las noches en que no trabajaba, invitaba a amigos y bailarines de clubes nocturnos a nadar desnudos en su piscina. Fue arrestado en 3 ocasiones, 2 de ellas por conducción temeraria. La primera vez en 1975, cuando conducía un Porsche 911 con solo 19 años de edad por exceso de velocidad y conducir sin carné. La segunda vez fue en 1977 en Albuquerque por ir sin permiso de conducir y saltarse un semáforo en rojo. Le tomaron esta foto en comisaría, donde aparece, cómo no, sonriendo, ya que a él le parecía divertido todo aquello. Recibía tantas multas por exceso de velocidad que contrató al mejor abogado de tráfico del estado de Washington para sacarlo de problemas.
Un día tomó prestado el Porsche 928 de un amigo y terminó estrellándolo. Él es el que dicta sus propias leyes y además lo hace sobre la marcha. De joven se rompió la pierna haciendo esquí acuático y en lugar de permanecer en cama enyesado, a las 3 semanas se quitó el yeso y se fue a esquiar de nuevo. En el instituto se le encargó diseñar un programa de clase para su escuela secundaria y se aseguró de manipular el software para tener los viernes libres y para ser el único niño en clase de inglés y estar rodeado de, según él, chicas interesantes. En general es bastante polémico por sus prácticas empresariales al margen de la legalidad. Muchos expertos le acusan de robar ideas de otros. Sin ir más lejos, su famoso Windows es una copia del sistema operativo de Apple y el navegador Explorer una imitación mejorada del navegador de Netscape, que además incluyó en su sistema operativo de fábrica, generando competencia desleal con este. Esta actitud se ve claramente en el conocido contrato millonario que hizo con IBM, vendiéndoles un sistema operativo que ni siquiera tenía, comprándoselo después por una cantidad simbólica al programador Tim Patterson, sabiendo que ese sistema operativo era una copia de uno que había diseñado un amigo de Gates, Gary Kildall, al que prometió que no se metería en el negocio de los sistemas operativos. Y no solo no cumplió su promesa, sino que al que le compró su sistema operativo fue al programador que se lo había copiado. Algo similar pasó cuando llegó el momento de dar el salto al entorno gráfico, que como hemos mencionado, observó al de Apple y aprovechó la tardanza de este en sacarlo a la venta para hacerlo él primero bajo el sello de Windows. Cuando le preguntaron a Gates qué admiraba de Steve Jobs, él respondió que era su oratoria, capaz de vender cualquier producto aunque fuera de baja calidad. Tenía mucho interés en destacar en ese campo. De hecho, durante su etapa universitaria en Harvard, habitualmente se saltaba las clases para irse a jugar al póker y aprender a farolear. En una ocasión confesó que la razón por la que quería desarrollar el ordenador personal era porque quería tener uno para él. Cuando fue denunciado por ejercer monopolio frente a sus competidores, los jueces le preguntaron si había enviado a sus subordinados correos con órdenes para monopolizar el mercado. Gates respondió con un simple "no lo recuerdo". Prácticamente los amigos que ha ido conociendo a lo largo de su vida han acabado formando parte de su empresa. Como Steve Ballmer, que conoció en la Universidad de Harvard, quien se convertiría años después en director ejecutivo de Microsoft, o Paul Allen, su compañero de estudios con el que fundó Microsoft en el 75. En los primeros años de Microsoft, Gates y su amigo Paul Allen alquilaron un piso al que también se mudaron los primeros empleados. Las discusiones eran continuas y la tensión muy fuerte por la exigencia de Gates de que trabajaran hasta 12 horas diarias. Cuando fundó Microsoft, se le reprobó su estilo brusco de gobernar, haciendo llorar incluso a muchos empleados. 4 de las mujeres que trabajaron con Gates dijeron a Business Insider que era descarado y tenía mal genio. Reprendía a sus trabajadores soliendo decir, si algo no le cuadraba, es la idea más estúpida que he escuchado. O bien les decía, ¿qué intentas, destruir la empresa? Vigilaba a los empleados memorizando sus matrículas para ver quién iba a trabajar y quién no. Llegó a considerar improductivo a su amigo Paul Allen cuando éste tenía cáncer y además quiso quitarle participación en la empresa. Se dice que se mostró muy inseguro respecto a casarse con Melinda French. Incluso después de haber iniciado su relación con Melinda en el 88, Gates mantuvo abiertas sus opciones románticas. Era común que coqueteara con las periodistas que cubrían las noticias de Microsoft. También se sabe que tuvo una relación extraconyugal de carácter sexual con una ingeniera de Microsoft. Aprovechaba los viajes laborales de su fundación para sus affairs. Sin embargo, de cara al exterior, tiene la necesidad de aparentar una buena imagen, y aunque puede resultar un tanto timador, rara vez se le cuestiona su honorabilidad. Desde el año 2000 se ha volcado en las donaciones en favor de causas sociales relacionadas con la educación y la salud a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que fundó junto con su mujer, colaborando en distintas causas y consiguiendo de alguna forma limpiar su imagen de monopolista sin escrúpulos. Ha financiado luchas contra el VIH, la poliomielitis, la malaria, la tuberculosis y el sarampión. Sin embargo, distintas revelaciones muestran que el supuesto filántropo posee zonas grises que hacen dudar de su buena voluntad. Por ejemplo, aunque la Fundación Gates gastó más de 5.000 millones de dólares en promover un modelo de cultivo en África para reducir la pobreza y la escasez de alimentos, en realidad lo que provocó fue la desaparición de la vegetación local, un aumento de hasta el 44% de desnutrición y una deuda en el país que asciende a 106 millones de dólares.
Y aunque cientos de grupos de la sociedad civil africana protestan contra las medidas agrícolas de la Fundación y pedían a los gobiernos que dejasen de subvencionar los programas propuestos por Gates, sus peticiones no han sido tenidas en cuenta. Otro caso lo tenemos en el tema de las vacunas. Las empresas farmacéuticas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson y otras tienen un monopolio sobre sus vacunas y nadie más puede producirlas sin obtener una licencia. Si un laboratorio crea una tecnología pero no ofrece las licencias para poder fabricar la vacuna a escala más grande, se limita drásticamente la producción, no llegando a los volúmenes necesarios y tampoco diversificándose a nivel geográfico. Esto proporciona grandes ganancias económicas a las fabricantes de vacunas donde Gates posee acciones. De hecho, Gates reveló que las vacunas están siendo la mejor inversión que ha hecho nunca, con un rendimiento de más de 20-1. Sin embargo, en una pandemia, si se tiene realmente interés por vacunar al mundo entero, se haría necesario un sistema más abierto, que los gobiernos exigieran acuerdos y concedieran licencias para fabricar cantidades suficientes. Sin embargo, Gates insistió en proteger la propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas occidentales, por lo que no se posibilitó la fabricación de las vacunas en otros lugares. Como último ejemplo, exponer el caso del tratamiento contra el SIDA en África subsahariana. Aunque las muertes de SIDA se redujeron, los médicos se desplazaron a clínicas especializadas para el VIH, provocando escasez de personal en atención primaria, lo cual se ha traducido a cuadriplicar el número de muertes de embarazadas, aumentar la tasa de mortalidad infantil y como la gente continúa muriendo de hambre, la esperanza de vida solo aumentó de 41,1 a 41,5 años. Los africanos, lejos de sentirse agradecidos, no entienden muy bien por qué se gastan recursos en cuestiones no urgentes. Algunos se sienten como en la época colonial. Piensan que se trata de un comportamiento condescendiente de ayudar sin que se lo hayan pedido. Incluso algunos lo llaman a esto racismo filantrópico. Muchos opinan que los únicos que se benefician de las iniciativas de Gates son sus socios corporativos internacionales. Según Silvia Ribeiro de la Jornada Mexicana, la mayor parte de sus donaciones terminan favoreciendo sus inversiones comerciales. No intento ni mucho menos hacer campaña en contra de este señor. Solo intento exponer esa parte de información que quizás se desconoce para tener una visión completa de la actitud de este empresario y poder así elaborar un mejor análisis. Lejos de entrar en conspiraciones, que no dejan de ser elucubraciones conjeturales, lo que está claro tras este estudio que hemos realizado es que Gates dona miles de millones en las mismas empresas donde posee acciones y bonos, con lo cual se puede deducir que lo que pretende es obtener un rendimiento financiero o un beneficio secundario a largo plazo de sus inversiones en programas sociales. La filantropía se convierte en otra parte del motor de su beneficio, que es muy lícito, pero es así. Al igual que Gates se convirtió en un monopolizador tecnológico, todos sus movimientos siempre apuntan a implementar el monopolio ahora en la salud mundial, las vacunas, la agricultura y la política alimentaria, la modificación del clima, la vigilancia, la educación y los medios de comunicación. Algunos lo consideran un genio de la invención y un honorable filántropo, pero hay que ver a Gates como lo que es, un astuto empresario que barre para casa, tiende a arrimar el asco a su sardina, al que no le importan mucho las consecuencias negativas derivadas de sus acciones y con gran intuición para saber dónde invertir. Y otra cosa curiosa, en este pequeño extracto, fijaros en los gallos y el carraspeo en la voz. Quality is super important, but I'm going to explain why equality alone. That's right. Today, you're always refueling the reactors. But my dream here is that if you can make it economic and meet the CO2 constraint, that because it's cheaper than what's come before. Esto corrobora nuevamente una insuficiencia cardíaca congestiva. Además, los tipos como Bill deben de cuidarse de las infecciones, porque son propensos a desarrollar enfermedades derivadas de proliferaciones bacterianas o de origen vírico. Así pues, Bill, no olvides vacunarte. ¿Lo harás?